del ciudadano de Burlingame. Primero, ¿a quién vamos a saludar? Rodi, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va, Rodi? Bien, muy bien. Bueno, genial. Muchos cambios a nivel nacional, cambios nuevos ahora a nivel provincial también, ¿no, Rodi, no? Así es, que eso, como dice Ingrid Beck, la periodista, es un país donde las noticias siempre son viejas. No llegas a darla, que ya envejeció porque hay otra nueva. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí. La dinámica y el vértigo es constante. Sí. O sea, cuando todos pensábamos que íbamos a estar una semana o más hablando del resultado de las PASO, ya nadie se acuerda que hubo PASO. Tal cual. Y empezaron a hablar de los Twitter o las cartas de Cristina y los enfrentamientos y la ruptura que teóricamente se venía, y eso también pasó a ser viejo porque se empezó a hablar de los cambios en el gobierno nacional, y cuando estábamos en medio de los cambios que todavía no se sucedieron porque van a jurar hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, sí. Apareció la noticia de los cambios también en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, mucho vértigo en estos días, claramente. Poder judicial no hay cambios, ¿no? Claro que sí, va a haber cambios en el Poder Judicial y profundos, porque en poco tiempo, y no sé si esta semana o la otra, va a haber nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Así que no es, o sea, lo que no cambia es la forma de hacer, la forma de la justicia, digamos. Pero bueno, eso tendrá que ver no solamente con una reforma judicial, o como dice el doctor Slocar, ¿no? Una refundación de la justicia. Tiene que hacerse de vuelta, pero como cambios no va a ser menor el cambio que se produzca en la Corte cuando deje de ser presidente Rosenkrantz, actual presidente de la Corte, y se ha reemplazado, no se sabe por quién todavía, porque se eligen entre ellos, ¿no? Son los 5 cortesanos los que tienen que decidir quién va a ser el que termine siendo presidente. Todo indica que va a ser Rosati, el próximo presidente de la Corte Suprema. Bien. Rodri, con respecto a a todo lo que fue las idas y venidas en la cuestión de los cambios de gabinete, producto, entre otras cosas, del desgaste inusitado que generó la derrota en las elecciones legislativas, en las PASO, ¿no? Muchas veces se apunta a esto como un gesto, como una toma de acción para poder poder dar una nueva cara y poder volverse a repetir. No obstante, si uno observa los cambios en lo que respecta a la materia económica, digo, que esto es, ¿no? Lo que yo llamo la santísima trinidad de la economía, ¿no? Banco Central, Banco Nación y Economía siguen los mismos puestos. La pregunta es, ¿seguirán siendo las mismas las medidas que se vienen llevando hasta ahora? En principio, vamos por parte, los cambios obviamente es como un partido de fútbol. Si terminaste el primer tiempo perdiendo, bueno, vas a tener que echar mano a lo que tengas en el banco de suplentes, y si en el banco de suplentes tenés un par de veteranos que saben aguantar el partido, que pueden darlo vuelta, que a lo mejor no estaban para el partido completo, pero para que los 45 minutos que faltan les sobra, bueno, es el caso de los cambios que se han producido, ¿no? Claro. Tipos de mucha experiencia, de muchas batallas encima. Y con respecto a lo que tiene que ver con las medidas económicas tienen que ser tomadas por la política. El Banco Central y el Banco Nación tienen que ser en todo caso los instrumentos que sean utilizados por la política para hacer esos cambios. Claro. O sea, no solamente pasa por quién está a cargo del Banco Central o quién está al frente del Ministerio de Economía incluso, sino quién está al frente del Gobierno Nacional y qué decide el Gobierno Nacional. Es la política, como dice el viejo dicho, ¿no? Sí. La que tiene que tomar esos cambios, modificar. Es cierto que no ha habido cambios en áreas vinculadas estrictamente al económico, sacando a lo mejor el tema de agricultura y ganadería, ¿no? Que está vinculado también al campo y la producción, con el reemplazo de Basterra por Julián Domínguez. Pero después no hubo cambios vinculados estrictamente a lo económico, sí a lo político, y será lo político lo que tendrá que determinar en la nueva cara del gobierno, pensando no tan solo en dar de vuelta la elección, que no fue tan lejana como fue la de las PASO. Lejana me refiero en diferencia de votos con el conjunto, ¿no? Con Cambiemos.
muy lejana con relación a la cantidad de votos que se perdieron del propio frente, que eso es lo que tiene que revertir. ¿Se entiende lo que digo? El frente tuvo una derrota importante porque perdió muchos votos con relación a la elección pasada. Claro. Pero no es que sea una derrota tremenda en función de la cantidad de votos que sacó la oposición. Claro. La oposición no sacó demasiados votos con relación a... Sacó casi lo mismo. Sí, lo mismo. Te digo, si vos querés ir al ejemplo del pavo chico, que es Hurlingham, Delfino como como cabeza, como el que ganó la interna, digamos, entre Giorgini, perdió ese conjunto de juntos, perdió 3.000, 4.000 votos con relación a las elecciones pasadas. Ahora, frente de todos perdió 30.000. Claro. ¿Entendés? Sí. Y terminó siendo una elección muy pareja, de 400, 500 votos de diferencia, 36.000 votos cada uno aproximadamente, pero los que no fueron a votar fueron 55.000. Es impresionante, sí. Entonces, ahí está la tarea que tiene que hacer el gobierno de poder recuperar esos votos. Queda claro que mejorar la elección del Frente de Todos depende del Frente de Todos, y si Cambiemos o Juntos mejora o empeora también depende del Frente de Todos. Porque todo tiene que ver con lo que haga el gobierno, el oficialismo en este caso. Y también otro dato que tiene que ver con lo que pasó en Hurlingham, pero que se refleja a nivel nacional: la tercera fuerza en Hurlingham fue el voto en blanco. Claro. Sí, en este caso no fue la izquierda, sino el voto blanco, claro. Exactamente. Sí. Rodi, hablando de cambios y hablando de Hurlingham, justamente, llama la atención a esta altura, ya para los que conocen, no llama la atención, el nombre de Jaime Persic, que en este caso pasa a primer plana y pasa a ser el ministro nuevo de Educación. De Educación, sí, de la Nación, sí. Para Hurlingham, sí. Dos ministros. Dos ministros metió Hurlingham. Sí, claro, dos ministros. Hurlingham tiene la característica también, ya cuando asumió Juan Zabaleta, decíamos que siendo un distrito tan chico, el más chico de la provincia de Buenos Aires, después de Vicente López, ya había metido en su corta historia de municipio de 26 años, dos ministros nacionales, el caso de Juanjo Álvarez primero y ahora de Juan Zabaleta. Se suma Jaime Persic, que es el rector en uso de licencia de la Universidad Nacional de Hurlingham, pero obviamente hay que hacer una aclaración: Jaime Persic es una figura nacional antes de haber sido rector de la Universidad de Hurlingham. Jaime fue viceministro de Educación de la Nación, detrás del ministerio que ocupaba Alberto Celeoni. También fue un funcionario importante durante la gestión de Daniel Filmus. O sea, viene con mucho bagaje, con mucha experiencia de gestión, y además fue presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, hasta no hace mucho. O sea, tiene muchísimo prestigio y muchísimo reconocimiento. Era un cambio que se reclamaba en muchos sectores, el de educación. Había muchos puntos de vista contradictorios con respecto a la gestión de Trota, y los últimos eran incluso hasta visibles diferencias con respecto a lo que decía el presidente, ¿no? Entre otras cosas. Y ese cambio era uno de los más reclamados, digamos. Y Jaime Persic es una figura de mucho prestigio en el ámbito educativo. Y la verdad que para la Universidad de Hurlingham es un orgullo enorme poder tener a quien fue su primer rector, al que es todavía su rector en uso de licencia, nada más y nada menos como ministro de Educación de la Nación. Rodi, te llevo a la provincia de Buenos Aires. En los albores del siglo XX, un tal Lenin decía: todo el poder a los soviets. Acá, Kicillof diría: todo el poder a los municipios. Sí, no. Pero salvando las distancias entre todos, ¿no? Pero en realidad creo que es un reconocimiento a la importancia que tienen los municipios en la provincia de Buenos Aires. Vos no podés desconocer el valor que tiene el conurbano. El conurbano habita el 30% de la población argentina, en solamente el 1% del territorio. Está una concentración poblacional enorme a la que hay que atender. No digo que el gobierno provincial no lo haya atendido, pero desde lo que tiene que ver con su conformación de gabinete, no estaba tan representado el conurbano
y a veces suele ser un error ese, ¿no? Claro. El primer error, por ejemplo, que cometió hace muchísimos años el primer gobierno radical cuando se recuperó la democracia, que era un gobernador que se llamaba Armendáriz, cometió el enorme error de no haber puesto a ningún dirigente del conurbano en su gabinete. Mira. Eran todos del interior. Y la verdad que el interior es una provincia aparte, ¿no? Sí. Tiene características completamente diferentes a las que puede tener el conurbano. La incorporación de Martín Insaurralde, que es uno de los intendentes más importantes del conurbano y de la provincia, obviamente, que aparte tuvo un protagonismo importante en su momento cuando fue cabeza de lista como primer candidato a diputado nacional hace algunos años. Sí. La incorporación de Leo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, y también la incorporación de Cristina Rodríguez, que no es intendenta, pero que es una mujer de estrecha vinculación con el conurbano. Sí. Bueno, hacen que tenga un protagonismo mayor, lo que se llama el Gran Buenos Aires, en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, y me parece muy sano por parte de Kicillof, que también tomó nota de la derrota electoral, sin haber tenido, digamos, la repercusión mediática que por supuesto tuvo la carta de Cristina o el reportaje de Alberto, sin que haya estado ningún audio filtrado, claro, insultando a nadie, claro, pero sí tomó nota del resultado y creo que efectuó cambios que en principio parecen ser positivos para lo que viene en su gestión, ¿no? Nada menos que en infraestructura, que es tan importante. Aparte no son desplazamientos. Carly Bianco, que es el jefe de gabinete actual, que va a ser reemplazado por Álvarez Rodríguez, bueno, seguirá siendo un tipo importante como asesor del gabinete, claro, de Axel, ¿no? Sí, sí. Y Teresa García, que será reemplazada por Martín Insaurralde, será legisladora, o sea que también obedece a eso el reemplazo. Claro. Pero bueno, me parece que sí, que es un cambio, no para darle todo el poder al conurbano, no es que pero darle algo de poder que sí corresponde, ¿no? Sí, obviamente. Rodi, el análisis respecto de lo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿cómo la ves vos? ¿Por dónde puede llegar a haber cambios nuevos o implementación nueva de...? Bueno, hay algunos anuncios que tienen vinculación al IFE y a políticas de precios, en principio, aumentos salariales. Sí. Y bueno, todo ese conjunto, ese paquete, no es un tema que yo domine, el tema de la economía. Sí. Lo que domino es la economía, la que uno ve diariamente. Claro. Y yo no tengo dudas que el resultado de la elección está estrechamente vinculado a eso. Nadie tiene dudas de eso. Uh-huh. Incluso hasta uno había cometido el error de pensar, yo mismo pensaba, y bueno, también la pandemia tiene su efecto negativo, porque bueno, transitar estos últimos años en pandemia, este último año y medio en pandemia, seguramente afectó al gobierno como puede haber afectado a cualquier otro. Sin embargo, salvo muy pocas excepciones, en general no hay derrotas de los oficialismos, claro, en elecciones legislativas o ejecutivas en medio de la pandemia. Uh-huh. O sea que no es la excusa porque tenemos pandemia, el gobierno perdió. Claro. El gobierno perdió porque la plata no alcanza. Básicamente, claro. Porque antes, hasta en el 2015, con un sueldo básico te comprabas 70 kilos de carne, claro, y ahora con un sueldo básico no llegas a 20 kilos de carne. Es tremendo, sí. Porque pasó la pandemia del macrismo, que no es un dato menor, que no solamente dejó, por supuesto, todo lo que dejó como malaria económica, sino que además dejó una deuda muy difícil de pagar y muy difícil de negociar. Uh-huh. Tal cual. La deuda con el fondo, obviamente, que también condiciona de manera enorme al gobierno. Claro. Cuando a veces uno escucha, con obviamente yo también, uno desea, si no le paguen al fondo, repartan la plata a la gente. Claro. Bueno, es un deseo que no es tan fácil de concretar, ¿no? Sí, casi imposible, eso sí, obviamente. No sé si, pero algo habrá que hacerse, porque claramente el problema tiene que ver con el salario. Digo, la pobreza siempre estuvo vinculada con la desocupación, siempre. Sí. Vos decías, hay tanta desocupación, hay tantos pobres, claro, ¿cómo se resuelve esto? Dando laburo a la gente. Claro. Bueno, hoy la pobreza, son pobres los que están asalariados. Sí, y en blanco, registrados. Y en blanco, o sea, tenés un sueldo, estás en blanco, laburás 8 horas o 9 horas,
viajás otras 3 o 4 sí, y no te alcanza la guita. Entonces, ¿qué haces? Porque no tenés forma de changuear, porque no tenés tiempo material para hacerlo. O sea, cuando el asalariado está debajo de la línea de pobreza, estamos en un problema muy grave, porque no alcanza con dar trabajo. Claramente lo que hay que hacer es mejorar el salario y evitar que los precios sigan subiendo. Claro, ese es el tema central, ¿no? Ese es el tema central, evitar que las cosas sigan subiendo, digamos, ¿no? Porque si no es imposible. No, aparte vamos a llegar a un momento donde vas a pedir un café, ¿cuánto es? Y 1,5 millones de pesos, ¿te acordás? Con esas épocas que hemos tenido que vivir. Totalmente. Pagando a los 9 reinas con el billete roto, ¿viste? Claro. Haciendo la maniobra. Claro, pero sí, la hiperinflación que hemos tolerado, hemos pagado cosas. Yo me acuerdo, Raúl, vos también te acordás, cuando hacíamos El Ciudadano, que preguntábamos en Hurlingham, llamamos a la imprenta Capital, cuánto salía a imprimirlo, y nos decían, ponele 1.200.000, ponele que eran los números de esa época. Tomábamos el tren, llegábamos a Capital, ¿cuánto es? 1.600.000. O sea, aumentaba en el trayecto del viaje. Una locura. Y entonces teníamos diarios que salían 1.000 australes de tapa, ¿no? Precio de tapa. Era imposible. No, era imposible. Esa locura hay que frenarla. Hablaste del Ciudadano y recordando que la semana pasada Hurlingham cumplió un cumpleaños más, un número de lo que tiene que ver con la historia del distrito. Te quería consultar nada más, así en un segundo. Bueno, fue así, se cumplió un año más de lo que tiene que ver con la historia del distrito de Hurlingham. Una de las tantas fechas que tiene. Mirá, a mí me pone, bueno, esta es una fecha que es culpa, digo, lo tengo que reconocer, es culpa mía. Yo empecé con el tema del 15 de septiembre. Digo, vamos a ordenar un poquito el tema de las fechas. Dale. Hurlingham tiene su día de Hurlingham, feriado incluso, que es el 28 de diciembre. Ahí está, sí. El 28 de diciembre porque ese día fue cuando Hurlingham fue declarado municipio, cuando se dividió el municipio de Morón. Ahí está. El 28 de diciembre de 1994, Día de los Inocentes, que nada tiene que ver con la inocencia, esa medida que se tomó. Pero a partir de ese día, el 28 de diciembre, es el día de Hurlingham y también es el día de Ituzaingó, porque fue creado el mismo día. Antes de esa fecha, en el año 60 y pico, se había elegido el 21 de octubre, porque sí, no había una razón, sino porque había que poner una fecha de Hurlingham, y el intendente de entonces, José Nanoia, que era un hombre de Hurlingham, intendente de Morón, determinó que el 21 de octubre era un día lindo para que se festeje el día de Hurlingham, y se suponía que Hurlingham tenía una determinada cantidad de años en función de la construcción de una casa de un señor llamado Maquiavelo que vivía cerca del polideportivo, digamos. Mirá vos, pero a partir de algunos estudios, algunos laburos y algunos trabajos que han hecho algunos investigadores como Luis Grunewald, que es un arquitecto muy prestigioso, dice, bueno, los pueblos nacen cuando se determina que un pueblo sea pueblo. Ajá. Cuando un lugar que es un campo se decide ser un pueblo, o por generación, por llegada espontánea de pobladores, o porque hay una determinación política de que se haga un pueblo. Y eso ocurrió un 15 de septiembre de 1857, cuando se hace la primer mensura de esos campos, ese campo desértico, que era, que en algunos lugares se lo conocía como Paso Morales. Se hace una mensura, se hace una planificación urbana del lugar, el ingeniero Sordó separa este lugar en 14 chacras, y nace un pueblo. Claro, ahí hay una un 15 de septiembre de 1857. Perfecto. Yo empecé a insistir con esa fecha y afortunadamente me encontré con la sorpresa que el municipio de Hurlingham subía en sus redes que el cumpleaños de Hurlingham era esa fecha, el 15 de septiembre. Que yo ahora voy por más, digo, yo quiero que eso se establezca por un decreto, por una ordenanza, que el feriado sea el 15 de septiembre, y no el 28 de diciembre. Claro. Aparte, la verdad, es mucho más lindo festejar el 15 de septiembre que el 28 de diciembre, que está entre fiestas, la gente está toda... ¿no? A fin de mes, la madre, no puede ser. Entre Navidad y Año Nuevo, no le quiere festejar nada. Tengo mis nietos que cumplen años, yo no podría tampoco ir a festejar, porque estoy ocupado. El 15 de septiembre parece una fecha linda. La fecha de Hurlingham, es tremendo eso, es genial.
Muchas gracias. Sí, Rodi lo hizo. No, ahí lo tienen. Con la investigación que viene llevando adelante sobre la ciudad de Burlingame, así que está buenísimo. Bueno, saber que lograste el cometido, por lo menos de decir cuál fue la fecha exacta y por qué, digamos, ¿no? De Burlingame. Exactamente. Está muy bueno, Rodi. Exactamente. Te felicito. No quería y gracias. Eso del agua. y le recuerdo a aquellos que les interese la historia de Burlingame. Obviamente. Que se metan que busquen, en la página web de la Universidad de Burlingame, de UNAUR, lo que es cátedras abiertas de UNAUR. Ahí se pueden inscribir en diversas cátedras abiertas, pero hay una que es la que estamos llevando nosotros, sí. Con el de Burlingame, que empezará la semana que viene, seguramente. Eso te iba a decir, la semana que viene empieza, ¿no? El martes que viene tenemos previsto arrancar ya con las cátedras, que tendrá, bueno, una duración de algunas semanas, pero todos los martes nos podemos encontrar a partir de las 6 de la tarde. Qué bueno. Aunque después, no sé si esto después se puede ver en otro momento, ¿viste? Esas cosas de la tecnología me superan un poco, claro. Pero bueno, va a ser virtual, así que se pueden anotar en cátedras abiertas de UNAUR. Qué bueno. Y seguimos hablando de la historia de Burlingame, que es muy rica y muy interesante. Espectacular. Rodi, te agradezco por la charla, te agradezco por el análisis, como siempre, por supuesto. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme y por supuesto te vamos a estar molestando en poco tiempo, dale. Bueno, abrazo enorme, gracias, y nada, hasta la próxima. Perfecto, entonces, dale, abrazo grande.